Molt bona nit. I quan dic molt bona nit, dic molt bona nit, que és el que tenim avui per davant a Levante Televisió. No us perdeu el programa que vos han preparat per avui, perquè, entre altres moltes coses, entrevistem esta nit a les Falleres Majors de València de 2017. Tal qual, que direu, si fins dilluns que ve no les trien. Esta nit, entrevista a les 26 candidates que dilluns que ve esperen la telefonada més especial de tot l'any. Estarem per a contar-la també a Levante Televisió en directe. El dilluns, des de les 7 de la vesprada, vos esperen un programa especial així a Levante Televisió i sa elecció de Falleres Majors 2017. Recordeu-se, el dilluns a les 7 de la vesprada. Però esta nit tenim moltes més coses. Jo, de fet, m'ha empenyat en que tinguem la nit més dolça possible. I poques coses n'hi ha que siguen més dolcetes que la mel d'Aiora. Conmigo ya José Vicente Anaya, el alcalde de Aiora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Decía yo que pocas cosas más dulces que la miel que tenéis allí. Poco más, poco más. Y además con fiesta. Sí, hombre, estos al final son 16 años celebrando la Feria de la Miel, el primer corte de la miel, y lo que queremos es que la gente cuando venga que se divierta, que se lo pase bien, aparte de conocer lo que es toda la cultura apícola, y en eso estamos, enseñando lo que es la cultura apícola, sobre todo a los niños. José Vicente, ¿en qué consiste el primer corte? Pues esto surgió como una iniciativa hace años, el alcalde Pascual Ortiz, que estaba en aquel momento, en la cual pues allí hay una cultura apícola muy arraigada, y lo que se procuraba era, lo que se intentó en ese momento fue darles viabilidad a los apicultores a que mostraran sus productos, y de ahí pues es una excusa para enseñar también otros productos gastronómicos, como pueden ser nuestros gazpachos, nuestros dulces, nuestro embutido. No tiene nada que envidiarle a ninguno de nosotros tampoco de ninguna zona, todos son muy buenos. Entonces, pues bueno, es una manera de pasar unos días enseñando cultura apícola, como bien digo, y comiendo, que es al final lo que tenemos que hacer, porque donde vamos queremos comer. Entonces, pues lo que hacemos es, mostramos a la gente cómo trabaja, sobre todo cómo trabaja el apicultor en el campo. Una cosa muy importante, porque todos estamos acostumbrados a ver el tarrito de miel ahí en el supermercado y tal, pero no sabemos al final el trabajo que eso lleva del apicultor en el campo y lo que tienen que trabajar las abejas para hacerlo, que eso es muy importante. Entonces lo que hacemos es enseñarles básicamente eso, una urna muy grande en la cual hay unas colmenas, y en esas colmenas hay colmenas vivas, hay abejas vivas, donde entran los apicultores, nos muestran cada parte de los marcos que se llama, donde las celdillas donde colocan la miel las abejas, y a partir de ahí pues lo que hacemos es enseñarles cómo se quita la miel, cómo saca la miel, cómo se centrifuga la miel, y ven cómo sale la miel, que eso es muy importante. Y después mostrar todos los productos apícolas que nos da la abeja, que son muchos y muy variados. Yo lo he dicho siempre, además la gente que tenemos por herramienta la voz, la miel, tengo que decirlo que es un remedio fantástico, porque tanto para las afonías como para los constipados yo lo resuelvo con miel y leche caliente, así que hay que poner en énfasis especialmente esos productos naturales, más cuando son de nuestra tierra y de un enclave tan fantástico como es Aiora y todo su entorno, que es una delicia, y que tenemos también la excusa para conocer, alcalde, estos días. Sí, claro, tenemos un resumen muy variado, tenemos una cantidad de actividades enormes en las cuales, aparte de mostrar toda la cultura apícola, mostramos lo que es todo el patrimonio y toda la cultura de Aiora, que es mucha. Somos un pueblo muy apartado de los núcleos urbanos de la provincia de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Estamos a 120, pero estamos a una horita de viaje, no se asusten ustedes. Una hora de viaje y están bien todos comunicados, allí. bien comunicados. Estamos muy bien comunicados. Y entonces lo que tienen que hacer es venir. Les vamos a mostrar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio arquitectónico. Este año tenemos una exposición muy importante en la cual mostramos unos incunables que existían y que existen en el archivo parroquial y en el archivo municipal, con unos documentos del siglo XII, que es muy importante, y es donde nace ya la villa de Aiora, donde se les reconoce una serie de derechos, y es muy bonita. Pero aparte de eso, pues tenemos las visitas al Castellar de Meca, tenemos las visitas a las pinturas de Tortosilla, mostramos todo lo que es nuestro entorno, la ruta del agua. Y una cosa muy importante es que los pequeños tienen talleres también, todos relacionados con la apicultura, para que cuando vengan allí los padres se puedan ir tranquilamente a la feria a comer, y los nanos puedan estar haciendo y trabajando y enseñando y aprendiendo muchas cosas, y de esa manera pues bueno, le damos cancha a todos los. La verdad, José Vicente, generáis envidia.
sin quererlo, ¿no? Un enclave fantástico, opciones gastronómicas, de diversión, ¿no? Está garantizado todo. Sí, lo que intentamos es que turismo de interior, básicamente. El turismo de playa en la Comunidad Valenciana, gracias a Dios, funciona perfectamente y el turismo de interior está funcionando también muy bien. Lo que intentamos es potenciar todo lo que nosotros tenemos pues, para que conozcan ya no solo Ayora, sino también el entorno de nuestros pueblos de alrededor, Jalance, con la ruta, con la cueva de Don Juan, Cofrentes con su río, es decir, una serie de actividades que pueden ir relacionadas con todo el entorno que tenemos. Colaboramos con todos los pueblos de nuestro valle, el Valle de Ayora Cofrentes, para que esto vaya adelante y nosotros, de paso, pues nos aprovechamos todos y mostramos a la gente cosas muy importantes que tenemos que muchas veces se desconocen porque los queremos muy lejos, pero están muy cerca. Yo creo que además no hay manera más divertida de mostrarnos este primer corte de la miel que este cartel que nos presenta el Ayuntamiento de Ayora. Recordemos, la cita es el 7, 8 y 9 de octubre, este fin de semana, y os decía yo que nos empeñamos en ponerle, bueno, pues el punto dulce a esta noche. Lo hacemos con el alcalde de Ayora, con una fiesta además de interés autonómico, hay que decirlo, reconocida sí. por la Generalitat Valenciana, y como decíamos, con muchas actividades, entre las que, ¿cuáles destacarías como alcalde, José Vicente? Lo primero y principal cuando se llegue es darse una vuelta por todo el recinto y luego esperar a que la hora concreta, la hora puntual que nos van a mostrar lo que es el corte de la miel. El corte de la miel lo tienen que ver sí o sí, no hay excusa, para eso se hace, para que veamos cómo se trabaja. Esa es la razón de todo esto. Tienen que visitar todos los stands de los apicultores, cada uno tiene sus mieles más queridas porque son las que le han trabajado durante todo este año. Allí la autóctona de allí básicamente es la de Romero, porque azahar allí no tenemos, pero bueno, también de azahar, de despliego de todo tipo de mieles. Y luego pues puedes aprovechar para comprar jabón de propóleo para la voz, como tú bien decías antes. Algunos vivimos con eso, Sí, pues tendrás propóleo, no te descuides. Y a partir de ahí, después, pues aprovechar y dar una vuelta por todas las exposiciones, todos los callejones temáticos que tenemos. Este año hemos incorporado también las balconadas, que tenemos obras de arte pintadas por pintores locales y de 3 pueblos, en las cuales están ahí también representados, de Almansa y de Villar, que tenemos, adornamos todos los balcones, una cosa muy colorida, muy bonita, y sobre todo, ya digo, las exposiciones y sobre todo el patrimonio histórico que tenemos, que es mucho y muy variado. Yo creo que es la excusa perfecta, el corte de la miel, para ir a conocer a Ayora, quien no lo conozca, para conocer ese enclave fantástico, para conocer el entorno, como decíamos, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, y sobre todo el conocer un producto típico valenciano, el de la miel, que se trabaja de una manera artesana. No sé los apicultores, José Vicente, ¿cómo ven esta iniciativa del primer corte? ¿Cómo la viven? Hombre, lo viven en primera persona y son los principales protagonistas, porque ellos, los propios apicultores, van haciendo turnos para explicar cada uno, porque todos tienen participación, cómo se trabaja. Entonces, cada uno da su punto de vista, una cosa muy importante a la hora de explicar, porque muchas veces la forma de trabajar de uno y otro pueden variar en algo, muy poco, porque al final lo que se trata es de extraer la miel. Pero sí que es verdad que cada uno tiene su manera de explicarlo, su manera de verlo, su manera de contarlo, y es muy interesante cuando ves dos cortes, ves que lo que te ha contado el uno te lo ha contado de otra manera, parece distinto, pero es lo mismo. Entonces ellos lo viven además en este caso participando activamente, y lo que intentamos es que ellos saquen también rendimiento de aquí, pues cuando todos los visitantes que se lleven unos tarros de miel, que eso es importante, y los stands también que tengan su ruta de la tapa de la miel, una tapita, toda hecha con miel, y entonces ellos también nos ayudan a colaborar, a ver qué tapita puede venir mejor, pero sí, la verdad es que ellos lo viven en primera persona y están básicamente es la razón de ser de la feria desde hace 16 años. Desde hace 16 años se celebra la feria, ahora también como excusa, y aunque aquí está prohibido hablar de comida a estas horas, ruta de la tapa. Eso sí, lo vamos a decir también. Que la ruta de la tapa, sí, por favor. Y que no se olviden también, tenemos la zona gastronómica, donde puede comer de todo, pero sobre todo que no se olviden de probar los gazpachos. No los gazpachos ayorinos, no los gazpachos manchegos, los gazpachos ayorinos. Con todos mis respetos a los manchegos, que también están muy buenos, pero allí los que hacemos en Ayora tienen un sabor especial, y les invitamos también a que participen y a que los prueben. El arroz al horno también muy típico de allí, pero sobre todo los gazpachos y las tortas fritas con miel. Y les voy a dar una recomendación. Hay un postre que está muy poco extendido y que es muy sabroso, es muy parecido al queso con miel. Una hoja de lechuga bien lavada con un chorro de miel. Probadlo. Habrá que probarlo. Es una mezcla de sabores ahí, lo insípido de la lechuga,
con el dulzor de la miel que le da un sabor especial. Probarlo, habrá que probarlo desde luego. Yo era de los de cuajada con miel. Bueno, pues ahora prueba pues voy lechuga. a ir a la lechuga, que esto siempre para la dieta. Vegetarianos. Para la dieta aprovecho un poco más. Pues José Vicente, quiero darte las gracias porque hayas estado con nosotros para presentarnos la cita tan fantástica que tenemos con el primer corte de la miel en Ayora. Recordemos, con esa ruta de la tapa, con esa cita gastronómica tan importante y sobre todo con un entorno que nadie se puede perder. Tenemos auténticas joyas en el patrimonio valenciano y Ayora y toda la zona, sin duda alguna, es una de ellas que hay que conocer, que hay que visitar, 7, 8 y 9 de octubre. Pero te tengo que decir, José Vicente, como alcalde, que yo que llevo unas cuantas entrevistas, cuando tienes enfrente a un apasionado de lo suyo, se nota. Y tengo que decir que eres un apasionado de Ayora y de la miel, que eso es fantástico, ¿no? Que uno sea embajador así. Intenta mostrar lo mejor que tiene nuestro pueblo y bueno, en esta condición de alcalde que tengo durante un tiempo, pues lo aprovecharé para intentar explicar y enseñar lo que tenemos allí. Pues con respecto a todos los vecinos de Ayora que te tienen de alcalde, además lo que te tienen de embajador. Bueno, y de amigo, que es lo más importante. Y de amigo, pues importantísimo, disfrutar muchísimo de esta gran cita. Primer corte de la miel, 7, 8 y 9 de octubre, este fin de semana, que no se lo pierda nadie, porque además es la excusa perfecta para acoger a los amigos, a la familia y conocer un sitio tan fantástico como Ayora, endulzarnos y además pues ya prevención de constipados y estas cosas fantásticas. Que sí, que bastante aire es la vida ya como para que nos la agreguen más. Vamos a endulzarlo un poquito. José Vicente, abre las puertas de Ayora. ¿Cómo invitamos a la gente? No, nada, yo creo que lo que hemos dicho es más que suficiente, pero bueno, si alguien quiere venir y mostrarse y venir a nuestro pueblo, las puertas están abiertas, van a descubrir un pueblo pequeño pero muy honesto y muy dado a la gente que nos visita y lo que, vamos, les vamos a tratar como no lo han tratado nunca, que van a disfrutar. Y sobre todo los padres de familia, que no se preocupen, que vengan, que los nanos van a tener donde estar y ellos van a poder disfrutar también, con lo cual van a tener el día completo y van a poder disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro entorno y de nuestra miel. Pues seguro que así será. Muchísimas gracias, alcalde. A vosotros. José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, hoy presentándonos ese primer corte de la miel, 7, 8 y 9 de octubre, no os lo podéis perder nadie. En Ayora, una cita gastronómica de diversión y sobre todo también de conocer y poner en primera persona el patrimonio valenciano para poder disfrutarlo. No os lo perdáis, os lo aconsejaba el alcalde y también desde el Totes Festa os invitamos a que disfrutéis de esta fantástica propuesta. Y nosotros continuamos porque la fiesta no para.